grabar en esta computadora. Entonces vamos a poner un ejercicio de regla de la cadena. Entonces, a ver, háganse este. Tengo la función, digamos, f de x igual a, ¿qué me invento acá? A la raíz de arco tangente al cubo de la raíz de 5x a la 3 menos 2. Profe, Hola, hola profe, Vanessa. soy Vanessa. Sí. No, aquí coloquémosle mejor un logaritmo natural. F de x igual al logaritmo natural, miren, de todo esto. A ver, primero que me entregue esta derivada le ponemos un puntico. Ahí para calentar motores. Que no le deja activar el micrófono. Listo, Vanessa, ya quité la falla. Gracias, profe. Listo, muchachos, ese ejercicio ahí como para empezar. El primero que lo haga le damos puntico. Listo, muchachos. Ese ejercicio era para esperar a los que llegaban tarde. Listo. Ya te quité la falla, Chipo. Digo, Jason. Bueno, lo voy a hacer. Sí, muchachos. Se demoraron mucho. Entonces, noten que dentro del logaritmo natural tengo esta función. Tengo la función arcotangente,
tienen que darse cuenta que esta función de arcotangente está elevada al cubo, hay que tener mucho cuidado ahí. Noten que dentro de la de arcotangente está la función de raíz, y dentro de la de raíz tengo otra función acá que es 5x al cubo menos 2. ¿Sí? Todas esas funciones tenemos ahí. Entonces, aplicamos regla de la cadena. Esto va a ser largo. Voy a coger impulso. Voy a empezar como por acá. Entonces, f' de x será igual a 1 sobre, ¿sí? Voy a derivar el logaritmo natural. Entonces, 1 sobre, y dejo lo que se encuentra acá adentro del logaritmo natural, que es todo esto. 1 sobre esto, control C, control V. Lo voy a poner aquí abajito, me da pereza escribir todo esto. Lo voy a colocar acá. Esto es gracias a la virtualidad. Creo que el otro semestre también nos va a tocar virtual, ¿no? ¿Qué les han dicho? Están evaluando el tema para los 2 semestres siguientes. Sí, que es muy probable que toque virtual, o sea que otro año que se van a quedar sin novia. Y ahora vamos a derivar arcotangente, ¿no? Digo, vamos a elevar arcotangente al cubo, ¿no? Eso es como si estuviera todo esto elevado al cubo. O sea que esto es 3 veces arcotangente, ¿cierto? Elevado al cuadrado de la raíz de 3, ¿de qué? Control Z, dejo la interna, 5x a la 3 menos 2. ¿Sí vamos bien o alguien se perdió ahí? Si alguien se perdió, me dice. O sea, derivé, esto lo vi como si estuviera x elevado al cubo. ¿Sí? Una pequeña trampita ahí en la que casi siempre cae. Ahora hay que derivar arcotangente. Y ustedes ya saben cuál es la derivada de arcotangente, ¿no? Es 1 sobre la interna elevada al cuadrado más 1, ¿no? Pero ¿cuál es la interna? La interna es la raíz esta, ¿no? Es la raíz de 5x al cubo menos 2. Cuando yo cojo esa raíz y la elevo al cubo, pues va a salir lo que está dentro de la raíz. Es decir, que me va a quedar 5x a la 3 menos 2 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a continuar acá abajo porque no me alcanza, y ahora voy a derivar la raíz, ¿no? Y ustedes saben que la derivada de una raíz, ya se la saben de memoria, es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que está dentro, que es 5x a la 3 menos 2, ¿sí? Por la derivada que interna, que sería ¿cuánto? 15x al cuadrado. ¿Listo, muchachos? Sería todo eso. ¿Qué tal? ¿Sí lo entendieron? Creo que ahí repasamos varias cositas de la clase pasada. Bueno, entonces hoy voy a empezar, voy a aclararles una cosa para que puedan hacer unos ejercicios. Vamos a empezar el tema voy a hablar de qué es una tasa, qué es la tasa de cambio, Profe, ¿sí? qué pena. Lo que pasa es que yo sí me perdí un poquito en la última parte. ¿Quién? ¿Ángela? Lorena, ¿Dónde te perdiste, Lorena? A ver, aquí ya, bueno, ese es el aquí vamos ese bien, ya. Sí, aquí ahí vamos bien, 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 aquí vamos bien. bien. Y ahí ya me Ah, perdí. ¿aquí te perdiste? Porque aquí derivé la que, Sí sé que el derivé la, 15x derivé es la la raíz, derivada. que es 1 sobre 2 raíz de x, Okay. ¿sí? La derivada de raíz de x, acuérdense, esta la Ah, hicimos ok. Sí, hasta con la definición. La derivada de raíz de x, esto se puede ver como x a la 1 medio, y entonces al derivarlo y hacer todo eso da 1 sobre 2 veces x a la 1 X. medio, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Perfecto. Ya, ¿Sí? ya, Listo. listo. Muchas gracias. Bueno, de nada. Entonces miren esto. ¿Cuál es la tasa de cambio promedio? Entonces miren, hay veces que le ponen a uno ejercicios que dicen, hay la tasa de cambio promedio, bueno, y hay la tasa de cambio instantáneo. Entonces miren esto. Y además también en física. Esto se aplica también mucho a la física. Entonces imagínense que ustedes tienen acá, esto es el eje X, este es el eje Y, y tienen por aquí una función, voy a dibujar aquí una función, digamos esta. Tienen esta función que es Y igual a f de X, ¿sí? Tenemos un punto aquí de la gráfica, un punto aquí
coordenadas son, cuyas coordenadas son, aquí es una, acá es una, entonces la imagen de esto sería f de a. Tengo otro puntico por acá, cuya imagen sería KB, cuya imagen sería KB, B, y acá entonces nos daría ¿cuánto? La imagen de este puntico sería f de b. Este puntico sería f de b, ¿sí? Entonces, a lo que le llaman tasa de cambio promedio, pues no es más que la pendiente de la recta secante, o sea, de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? A esto se le llama una recta secante, ¿no? Y entonces, ¿cómo hallamos la pendiente de esa recta? Ustedes ya son unos duros porque eso se los expliqué muy bien. Y la pendiente de esa recta es la división de la distancia vertical sobre la distancia que, sobre esta distancia horizontal, ¿no? Esta distancia horizontal la podemos ver aquí, miren, y esta distancia vertical la podemos apreciar acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide esta distancia de aquí a acá? ¿Cuánto mide esta distancia que vemos de aquí a acá? F de B menos F de A. Muy bien. Esto es igual a f de b menos el f de a. ¿Y esta distancia que hay de aquí a acá, cuánto mide? ¿Cuánto mide esa distancia? B menos A. B menos a, muy bien. Esta es b menos a. Entonces, a lo que uno le llama tasa de cambio, la tasa de cambio promedio, entonces no es más que tomar f de b menos f de a, todo esto dividido entre b menos a. Es eso. Bien. Bueno, esta tasa de cambio promedio, digamos, para un problema que esté en un contexto, puede tener un significado, como por ejemplo, supongamos que en el eje X estoy ubicando el tiempo y supongamos que en el eje Y estoy ubicando la distancia, X, una distancia. Entonces, la división de esto va a tener unidades de ¿qué? De distancia sobre ¿qué? Digamos que esta distancia está en metros y esto está en segundos, entonces sería metros por segundo. Sería entonces una velocidad, lo que en física le llaman la velocidad promedio. Yo no sé si ustedes alguna vez calcularon eso en física, los que están viendo física, que dicen posición inicial menos posición final sobre tiempo inicial menos tiempo final. Pues ahí lo que Bien, estaban calculando, ¿sí? sí, profe. Pues ahí lo que estaban calculando era una tasa de cambio promedio, ¿vale? Voy a borrar esto. O no, dejémoslo. Supongamos que esto se estaba midiendo en metros y esto se estaba midiendo en segundo, entonces esto quedaría en unidades de metros sobre segundo. ¿Listo? Bien. Pero ahora vamos entonces para la definición de qué sería una tasa. ¿Qué sería la tasa de cambio? O creo que la podemos definir ahí, bueno, tasa de cambio o razón de cambio instantánea. ¿Instantánea lleva tilde? Creo que no. Ah, sí, porque es una palabra ¿qué? ¿Grave? Instantánea. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la tasa de cambio instantánea? Entonces, trazamos esta acá, trazamos esta aquí, colocamos aquí X, lo mismo, acá voy a colocar Y, vamos a dibujar aquí una gráfica de una función, ¿sí?
Y supongamos que aquí me ponen cierto punto, entonces quieren la tasa de cambio instantánea, o sea, quieren en este punto la razón de cambio instantánea. A este punto lo voy a llamar, ¿qué le ponemos? Coloquémosle x sub 0, por lo tanto la imagen que va a tener este punto por medio de la función acá, la imagen que va a tener este punto por medio de la función es, si esta es la función, si esta es la función y igual a f de x, entonces la imagen de este punto va a ser f de qué? Va a ser f de fx sub 0. f de x sub 0. Y a lo que le llaman tasa de cambio instantánea, muchachos, es a la pendiente, pero de la recta que tangente que pasa por ese punto. A la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Alguien que me diga cómo haya la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo haya la pendiente de esa recta? Entonces, la pendiente de esa recta, pues es la división de esta distancia, ¿cierto? De la distancia vertical, de esta distancia vertical, sobre esta distancia que horizontal, la distancia vertical, ¿cuánto mide? La distancia vertical le dicen dy y a esta la llaman dx, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentra uno ese dy de x? ¿Cómo encontramos el dy de x? Que así es como se nota. Pero se le agregan, muchas veces se le agrega esta notación, se le pone una barrita acá y se dice que va a ser dy de x evaluado en el punto ¿qué? En el punto x sub 0. ¿Sí conocían esto o no? Bueno, eso también se puede escribir así, como la derivada, miren, la derivada de la función evaluada en x sub 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así, así encontramos la pendiente? ¿Sí está clara esta parte? No. No, profe. ¿Cómo que no? Si eso fue lo que hicimos la clase pasada, lo que me demoré explicándole de la derivada la vez pasada. La pendiente de la recta tangente en un punto como la haya uno, que yo dibujé x al cuadrado. Me demoré como una hora. Dibujé x al cuadrado, la derivé. Y cuando yo reemplazaba el x, me daba la pendiente de la recta tangente por ese punto. ¿Sí o no? ¿Ya te acordaste? No. Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, ahora. Entonces, esta es la tasa de cambio instantánea. Bien. Entonces, vamos a poner un ejercicio. Voy a poner aquí un ejemplo para aterrizar esto. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, ¿qué me invento? Inventémonos algo hipotético. Entonces, un objeto, ¿sí? Se mueve con la ecuación. Un objeto se mueve con la ecuación x de t igual a, bueno, hagamos la del movimiento parabólico. La del movimiento parabólico tiene que ser así, 4.9 t al cuadrado más 0.2 t. Miren esto, ¿sí? Eso es algo que tiene un movimiento parabólico. ¿Quieren verlo? Miren, porque es la posición en función del tiempo. Ah, no, eso no es movimiento parabólico. Esta es la ecuación de un movimiento ¿qué? Supongamos que esta es la ecuación de un movimiento. Esto tiene que ser la ecuación de un movimiento vertical. ¿Sí? Miren, la voy a poner aquí en GeoGebra. Voy a poner esa ecuación. ¿Cómo es? Y igual a 4.9 x elevado al cuadrado. Ah, pero esperen que la embarré. Más 0.2 x. La embarré porque tengo que ponerle un menos a este. Qué pena. Menos 4.9. Ah, no, pero me toca ponerle algo acá. Más una velocidad inicial de 10. No, 10 es mucho. Más una velocidad inicial de
Hijo de madre, está complicado. ¿Cuál es la ecuación? Posición inicial menos posición final. Creo que acá tengo que poner un menos. Más 2. ¿Por qué no me da? Menos 10. Ah, no, acá toca poner un más 10. Qué pena, lo estoy arreglando. Listo, ya, ahora sí. La ecuación tiene que ser esta. Ahí está, miren esta tan bonita que me acabo de inventar. Ya les digo por qué es la ecuación de un movimiento vertical para los que están viendo física. Color rojo. Cierro acá. Y voy a pegarle un pantallazo a esta gráfica. La voy a poner un poquito más gruesa, como por acá. Listo. Y una razón entre los ejes, no me gusta esta razón de ejes. Esta sí. Y le voy a dar un pantallazo a esto. Y se las voy a dejar acá al ladito. Entonces, miren, esta es la ecuación, supongamos que esa es la ecuación de la posición en función de tiempo de un objeto. Pero eso es un movimiento vertical. Este es un movimiento vertical. Entonces, acá tengo el tiempo y acá tenemos la posición. Supongamos que el tiempo lo tenemos en metros, el tiempo lo tenemos, qué pena, el tiempo lo tenemos en segundos y la posición la tenemos en ¿qué? En metros, acá es menos 4.9, borremos este 0,2 y esto es 10. ¿Sí? Porque es un movimiento vertical, porque acuérdense que la ecuación de la posición para un movimiento vertical es igual a ¿qué? Posición es igual a ¿qué? A velocidad inicial, ¿cierto? A la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Coja la gravedad que es 9,8, divídalo entre 2, le da 4.9. ¿Sí? Y yo lo lancé, digamos, con una velocidad de 10. O sea que esta es la ecuación de un movimiento vertical. Entonces, ¿qué me está diciendo, qué me está diciendo esta gráfica? Que a medida que pasa el tiempo me está diciendo la posición. Entonces, aquí la posición está aumentando. Quiere decir que si aquí estaba la roca, la lanzaron hacia arriba. Entonces, si estoy midiendo la posición respecto al suelo, entonces la distancia está cada vez aumentando. Cuando llega a su punto más alto, ¿sí? Llega acá, o sea, alcanza la máxima posición que es 5, no sé, bueno, no sé cuánto será ahí. ¿Y luego qué? Y luego empieza a caer. Entonces empieza a disminuir la posición, ¿sí? Respecto al suelo. Entonces, esta ecuación está describiendo un movimiento vertical, ¿sí? Ojo, una cosa es la gráfica de tiempo respecto a la posición y otra cosa es la gráfica del dibujito de la piedra moviéndose. Son dos cosas totalmente diferentes. Listo. Entonces, supongamos que les dicen que quieren entre el instante, ¿sí? Les dicen lo siguiente. Le dicen, halle la velocidad, a veces en los libros lo dicen así, halle la velocidad promedio, que es lo mismo que la tasa de cambio promedio. Halle la velocidad promedio, o también le dicen velocidad media, ¿sí? Creo que ustedes lo conocen más como velocidad media. Halle la velocidad media. Halle la velocidad media eh, entre t, entre el tiempo t igual a 0,5 y t igual a 1. ¿Sí? Porque miren, aquí estoy contando, esto sería 0,5 segundos, 1 segundo, 1.5 segundos, 2 segundos. Casi que a los 2 segundos ya regresó nuevamente al suelo. Entonces, si me pide esa velocidad promedio, entonces, ¿cómo hallamos esa velocidad promedio? ¿Cómo hallamos la velocidad promedio? ¿Qué haríamos? A ver. Noten que lo que están pidiendo es en 0,5, pues aquí está el puntico en la gráfica y 1 sería este punto. O sea que lo que le están pidiendo
es que halle la pendiente de ¿qué? De esta recta, de la recta secante. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, ¿cómo halla la pendiente de esa recta secante? ¿Cómo halla la pendiente de esa recta secante? Sería la división. Sería la división de esta distancia, ¿cierto? Entre esta distancia. Bien, entonces es la definición que ya tenemos. Entonces va a ser la posición en ¿qué? Va a ser la posición en 1, ¿sí? Menos la posición que tenga la partícula en ¿dónde? En 0.5 sobre el tiempo final, lo que le llaman tiempo final menos tiempo inicial. O sea, el tiempo 1 menos 0.5. ¿Y cuánto será el cálculo de la posición en 1? A ver, ¿alguien lo podría hacer? Pues me tocaría reemplazar en esta ecuación que me está diciendo la posición en función del tiempo, ¿sí o no? O sea que sería menos 4.9 por 1 elevado ¿qué? Al cuadrado más 10 por 1. ¿Cuánto nos da eso? Entonces acá tengo mi calculadora, ya la pude rescatar. Después les voy a compartir un archivo para que la calculadora no pierda la licencia. Menos 4.9 por 1 elevado ¿qué? Al cuadrado más 10 por 1 que es 10. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da 5,1. Entonces acá nos da 5,1. Ahora voy a hallar la posición en qué? La posición en 0.5. Entonces esto va a dar menos 4.9. Acá ponemos 0.5 elevado al cuadrado. Si esto lo hacen harto en física ustedes. Por 0.5, igual. Entonces coloquémoslo acá. Voy a borrar todo esto. Entonces nos da menos 4. Bueno, yo no lo debí haber borrado, pero bueno. Menos 4.9 por 0.5, todo esto elevado al cuadrado, más 10 por 3,70. 0,5. ¿Cuánto te dio? 3,77. 5. Muy bien. 3,775, gracias. Entonces ya tenemos eso. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos arriba, ¿cómo nos queda entonces la velocidad promedio? Entonces, nuestra velocidad promedio va a ser igual a ¿qué? A 5.1 menos ¿qué? Menos 3.775. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 1 menos 0.5. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Sería 5,1 menos 3,775. Eso nos da 1.325. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto 5, profe. entre 0.5. ¿Y cuánto da esta cosa dividida entre 0,5? 2.65. 2,65. Acá les enseñamos hasta usar calculadora. 2.65. 2.65 ¿qué? Metros por segundo. Eso es lo que están pidiendo acá. La tasa de cambio, la velocidad promedio. ¿Sí? La velocidad promedio. ¿Vale? ¿Qué interpretación tiene esa velocidad promedio? Pues aquí yo lo que estoy hallando es, suponiendo que la piedra, ¿sí? La piedra entre el instante que, entre el instante de 0,5 segundos y un segundo, la piedra tuvo un recorrido, ¿cierto? Pues ella hubiera podido tener ese mismo recorrido si se hubiera movido con velocidad constante de 2.65 metros por segundo. Pero nosotros sabemos que esa piedra no se estaba moviendo con velocidad constante. ¿Cómo se estaba moviendo? ¿Qué tipo de movimiento tenía esa piedra? No, estos chinos están mal en física, ya me di cuenta. ¿Y están con quién? Están con Rincón, ¿no? A mí no me gusta la física y no estoy en eso. Bueno, esa es la velocidad promedio. La piedra tiene un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Pero si se hubiera movido con velocidad constante, se mueve con este y recorre la misma distancia en ese intervalo de tiempo. Listo. Pero esto no era lo que quería Newton. Newton quería era la velocidad en ese instante. Entonces, digamos que acá pongo una pregunta B, ¿sí? Pongo una B y pregunto por lo siguiente.
¿cuál es la velocidad? Bueno, el objeto se nos convirtió en una piedra, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la piedra? Cuando ha pasado un segundo, en t igual a un segundo. Entonces, como no nos están dando un intervalo, miren que cuando a uno le preguntan velocidad promedio, pues le tienen que dar a uno que un tiempo inicial y un tiempo final para poderla calcular. Cuando ustedes le dicen, halle la velocidad de la piedra en t igual a un segundo, esa es otra cosa. Le están pidiendo es una velocidad que instantánea. O sea que aquí lo que están pidiendo es la tasa de cambio promedio o lo que le llaman velocidad que en este contexto se va a llamar velocidad instantánea. ¿Sí? En economía, por ejemplo, si esto fuera una función de costo, se llamaría el costo marginal y el otro se llamaría un costo promedio, ¿sí? O un costo medio, bueno, como quieran decirlo. Entonces, la velocidad instantánea, ¿cuál va a ser? ¿Cómo calculo la velocidad instantánea? A ver, ¿quién me dice cómo lo podríamos calcular? Derivando la función de posición. Perfecto. ¿Y al derivarla cuánto da? Menos 4.9 por 2 me va a dar ¿cuánto? Menos Menos 9,8. 9,8 Muy más bien. 10. Se nota que está haciendo ejercicios de física. Menos 9,8t más qué? Más 10, ¿sí o no? Más 10. Pero, ay, Juan María, aquí le embarré. Esperen que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Control X, control B, voy a bajar aquí un poquito. Voy a poner aquí la derivada mejor. Voy a hacer aquí la derivada de qué? De la función X respecto al tiempo, que nos da menos 9,8t más 10, ¿sí? Y acuérdense que los profesores de física dicen que la derivada de X con respecto a t, ¿cómo se le llama esto? La velocidad. Pero como yo quiero hallar la velocidad instantánea, cuando t es qué? Para hallar la velocidad instantánea, cuando t es igual a un segundo, entonces se reemplaza aquí en la derivada. Entonces, esto también se puede escribir así, o lo pueden escribir así, miren. Dx de t evaluado, se le pone una rayita, evaluado en t igual a qué? En t igual a 1, así también lo escriben. Entonces sería menos 9,8 por 1 más 10. ¿Y cuánto nos da eso? Esto sería menos 9,8 más 10. 10 menos 9,8 daría ¿cuánto? 1, ¿qué? ¿1,2? 10 menos 9,8. 0,2, qué pena. Entonces acá nos da 0,2. ¿0,2 qué? Panelas por segundo, metros por segundo, ¿sí? Porque esas son las unidades que estamos manejando. Entonces esa sería la velocidad. O sea, si ustedes cogen a la piedra y le toman una foto en ese instante, pues ustedes van a decir, uy, no, pero yo veo la foto quieta. No, pero la piedra tenía en ese momento una velocidad que es 0,2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Esto también se puede hacer en esta supercalculadora, miren. Ustedes en esta calculadora, miren, tienen un botoncito que dice derivada, ¿sí lo ven aquí? Amarillito acá arriba. Entonces ustedes presionan este Shift y este, miren. Y acá les dicen, bueno, coloque la función que quiere derivar. Entonces uno le dice, no, pues quiero derivar menos 4,9 x al cuadrado. Entonces usted le pone alfa porque va a usar la x de la calculadora que está aquí en rojito. Entonces tiene que poner alfa. Aquí le va al cuadrado. ¿Más qué? Más la velocidad inicial que es 10 por x. Entonces pone otra vez alfa porque va a usar la que está aquí en rojo. Alfa cuando voy a usar lo que está en rojo. Y acá le dice, bueno, pero díganos dónde quiere evaluar esta derivada. Entonces uno le dice, no, pues la quiero evaluar cuando el t vale 1, en este caso cuando el x es 1, le doy igual y la calculadora me dice que es 0,2, que fue todo lo que yo hice acá. O sea, la calculadora le derivó y reemplazó. ¿Listo? Entonces se lo dejo ahí. Miren que pueden verificar todo lo que hacemos, lo pueden verificar con la calculadora, no hay excusas. Ahí está, se los dejo por aquí. Listo, muchachos.
Entonces yo creo que ya con esto pueden hacer los primeros puntos del taller, que todos son de tasa de cambio promedio y de tasa de cambio instantáneo. Ahora nos vamos para otro tema importante que tenemos que ver, que es lo que se llama la derivada, lo que le llaman la derivada implícita, ¿sí? Entonces, para poder, para poder introducir este tema vamos a hacerlo con un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa, muchachos, si yo les digo que deriven esta función? Que deriven, ¿qué me invento acá? Que deriven x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Que tienen x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, tienen esto, ¿sí? Y les digo que me encuentren dy de x. Encuentre dy de x, ¿sí? Esto también se puede escribir como que, como y', ¿sí? ¿Quién podría hacerlo? Intenten hacerlo. El primero que lo haga y me lo muestre, le damos un puntico. A ver, ¿cómo lo haría?
¿Ya? ¿Ninguno, muchachos? ¿Qué pasó con los que siempre ganan puntos? Con Santiago Peña, con Tatiana, con Lorena, Jason, Diego. Ah, ¿verdad que Diego no vino hoy, no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. La verdad yo no entendí muy bien. O sea, tenemos esto. Quiero encontrar Y'. ¿Qué harían ustedes para encontrar Y'? ¿Qué idea se les ocurre? Profe, pues yo tengo como un resultado, pero todavía no está completo. Pues envíalo. ¿O qué idea tienen? Pues yo transformé la raíz en una potencia. O bueno, la raíz que me sale de eso es, ya le digo, profe. La raíz que me sale es raíz de 4 menos x a la 2. Y yo derivé eso. Bien, sí. Y Pues es sí, entonces pero, tu derivada. pues profe, la derivada que tengo hasta el momento es 2 menos x elevado a la 2, x elevado a la 2 dividido 2, eso, entre paréntesis, elevado a la menos un medio. Bueno, creo que estuviste cerca. Y ahí Bueno, me quedé. ¿cuál es tu nombre? Santiago Peña. Santiago. Entonces, miren, Santiago se le ocurrió una muy buena idea. Entonces, eso va a ser, Santiago lo que hizo fue hacer una derivada. O sea, si se dan cuenta, Santiago lo que hizo fue hacer la derivada de una forma que explícita, ¿sí? ¿Qué significa hacer la derivada de una forma explícita? Él lo que hizo fue despejar la Y, ¿sí? Cuando algo es explícito, cuando es claro, ¿no? O sea, explícito acá en matemáticas es que yo despeje la Y luego la derive, ¿sí? Implícito es que yo no despeje la Y, que es lo que les voy a enseñar, cómo hacer derivadas sin despejar la Y, ¿sí? Otro ejemplo de implícito podría ser cuando la novia les dice que la casa se quedó sola, que todos se fueron de viaje, entonces eso es algo implícito, ¿sí? Bueno, creo que ¿sí me entendieron o no? ¿No? Bueno, no sirvió mucho el ejemplo, pero bueno. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, lo hicimos de una manera que lo vamos a hacer de una manera explícita. ¿Qué significa explícita? Que vamos a despejar la y. Para despejar la y, entonces hacemos 4 menos x al cuadrado. ¿Y qué hacemos para que la y nos quede qué? Para poder dejar la y sola. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿alguien podría decir? Sacar raíz. Sacar raíz cuadrada en ambos lados. O sea, tengo que sacar la raíz cuadrada de y al cuadrado y también tengo que tomar la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Alguien me podría decir cuál es la raíz cuadrada de 4 menos de y al cuadrado? Y. Ah, jue madre, tocó bajarle un punto vamos a bajarle un punto a Lorena que tiene muchos. ¿Dónde están? Tocó bajarle un punto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado, Lorena? A ver si salva el punto. Lorena, ¿cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado? Toda esa carreta que dicté la vez pasada quedó perdida. ¿Cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado? Pues bien, profe. Más o No, menos, otro creo, también que profe, no es como más o menos el valor absoluto, ¿no? más o menos no. El valor absoluto, ¿no es? El valor absoluto, miren. Es que ni siquiera Python cae en esa trampa con ustedes. Miren, uno le dice a Python raíz, ¿cómo es? Rot.
¿Raíz de qué? De x elevado al cuadrado, coma x. Ah, no, aquí se le pone la raíz, el tipo de raíz, ¿no? Miren que uno la pone en Python. Ah, bueno, pero no es que Python... Bueno, hay que aclararle a Python, la deja expresada, pero ni siquiera dice x. Pero coloquemos la Wolfram, a ver, Wolfram que es inteligencia artificial, a ver si Wolfram cae en la trampa. Es que hasta ahora acaba de llegar. Entonces, pues, qué pena. Entonces, bueno, entonces miren, ¿cuál es la raíz de qué? De x al cuadrado. Miren lo que dice Wolfram, valor absoluto de x. Y él dice, bueno, si el x llega a ser mayor que 0, va a dar x. ¿Sí? No cae en la trampa. Entonces, esto es valor absoluto de y, muchachos. Y entonces nos queda que esto es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Ok? Y le saco raíz cuadrada a todo esto. ¿Hasta ahí vamos? Entonces aquí llegamos a la conclusión que la y, si el valor absoluto de y es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, entonces y tiene dos posibilidades. Es esta expresión positiva o negativa, que era lo que estaba diciendo Tatiana. ¿Sí? Ahí sí va el más o menos, Tatiana. ¿Vale? Y listo. Esto fue lo que hizo Andrés, sí. Bueno, no sé quién. Y luego lo que hizo fue, ya teniéndola así, él dijo, bueno, ahora sí vamos a hacer la ¿qué? La derivada. Y eso estuvo muy bien. Entonces, para hacer la derivada, él lo que aplicó fue la regla de la ¿qué? De la cadena. Se imaginó la función interna como una x grande. Entonces, ¿cuánto le da la derivada de eso? Y', entonces será igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? A 1 sobre 2 veces, ¿sí? 1 sobre 2 veces. Bueno, voy a apartar este más o menos, ¿sí? Voy a apartar este más o menos, que es como una constante, como si fuera más o menos 1. Voy a apartar la constante, entonces esto va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de 4 menos x al cuadrado por la derivada de la función interna. ¿Y cuál es la derivada de la interna? ¿Alguien me podría decir cuál es la derivada de la interna? ¿Cuál es la derivada de 4? 2x. ¿Cuánto? 2x Menos 2x. menos 2x. ¿Sí? Bien, entonces, y este 2 con este 2 se simplifica, y entonces nos queda que y', entonces es igual a ¿qué? A más o menos. Bueno, miren lo que voy a hacer. Este más o menos lo voy a dejar en el denominador para que ahorita se den cuenta de algo. Entonces voy a dejar 1 sobre, y dejo el más o menos en el denominador, y voy a dejar en el numerador el menos x, y acá me queda más o menos 2 veces la raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿ok? Y queda así. Ahí tenemos esto. ¿Listo? Y bien, y esa sería la que hizo Andrés. Jason, ¿cómo es? Andrés Paz. Ah, esperen que se me fue este 2 acá. Este 2 no va acá. Y aquí nos queda un más o menos. ¿Listo? Entonces, esa fue la derivada haciéndola de una manera explícita. Ahora vamos a hacer la derivada de una manera implícita. Como el ejemplo de la novia. De una forma implícita. Entonces, de una manera implícita es sin despejar la y. Entonces miren cómo la vamos a hacer sin despejar la y. Simplemente tienen que saber esto, muchachos, para poder hacer esta derivada, la derivada implícita. Ustedes van a derivar normal, con las reglas que ustedes saben, tanto la x como la y. Pero siempre que deriven una expresión que tenga y, tienen que multiplicar por y'. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, la derivada de 2x, de x al cuadrado es 2x, y lo dejan así. La derivada de y al cuadrado pues es 2y. Pero como derivé una expresión que tiene y, entonces tengo que multiplicar por y'. ¿Y la derivada de 4 cuánto es? 0. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, cogemos 2y por y', 2y por y', esto lo dejamos a este lado, y pasamos todo este al otro lado, sumamos resto 2x en ambos lados, y como yo quiero despejar el y', entonces dividimos en los dos lados entre 2y. Entonces nos queda esto dividido entre
2y. ¿Sí o no? Todo esto dividido entre 2y. Y miren que aquí pasa algo muy similar al punto anterior, en donde este 2 con este 2 se simplifican y nos queda que y' entonces es igual a ¿qué? A menos x sobre y. Menos x sobre y. Control Z menos x sobre y. ¿Sí? Y noten que lo que está aquí es exactamente igual a lo que está acá. ¿Sí se dieron cuenta por qué? ¿Sí ven que esto y esto es lo mismo? Porque todo esto que se encuentra acá, miren, todo esto que se encuentra acá, por eso dejé el más o menos en el denominador, todo esto que se encuentra acá, se podría decir que es igual a ¿qué? Todo esto que es igual. Noten que es lo que despejamos acá, miren, la y. Esto que está acá es la y. Es decir, que aquí la derivada nos dio lo mismo, nos dio menos x sobre ¿qué? Menos x sobre y. Lo mismo que tenemos acá. Y eso es lo que se llama la derivada implícita, ¿sí? O sea, la derivada implícita es derivar sin tener que despejar la y, ¿sí? Es más, es que hay veces que es imposible despejar la y. Voy a hacer aquí un ejercicio. Miren. Supongamos que nos piden lo siguiente. Tengo la siguiente expresión, 3x al cuadrado por y a la 3 más 5y a la 4 más 3x al cuadrado igual a 4. Aquí despejar la y casi que se podría decir que es imposible. ¿Sí? Es imposible despejar esa y. ¿Sí? Entonces, como es imposible, si me piden que encuentre, si me dicen encuentre y', pues no tengo más que hacer que una derivada que implícita. Entonces empecemos. Miren esto, aquí hay que tener mucho cuidado porque esta sería una función y esta sería otra. Entonces aquí debemos aplicar la regla de ¿qué? La regla del producto. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? La derivada de 6x. 6x, muy bien. Por el y a la 3 sin derivar, o no he derivado y a la 3. No he derivado todavía nada que tenga y. Más, ahora voy a derivar el y a la 3, que sería 3y elevado al cuadrado, pero como derivé algo que tenía y, entonces debo multiplicar por y', y luego multiplico por el 3x al cuadrado sin derivar. Más, ahora tengo que derivar el 5y a la 4, que sería ¿cuánto? 5 por 4, 20, y a la ¿qué? Y a la 3, y como derivé algo que tenía y, tengo que multiplicar por y'. Más, la derivada de 3x al cuadrado, ¿cuánto es? 6x, muy bien. Y la derivada de 4 es 0. Ahora la estrategia que se usa en todos los ejercicios, siempre la misma, y es dejar de un lado de la ecuación todos los términos que tienen y'. Entonces, este señor que está acá, este término que está acá, lo dejamos a este lado. Bueno, podemos resolver todo esto, ¿no? Podemos resolver toda esta expresión que se encuentra acá y me va a dar 3 por 3, 9. 9x al cuadrado, y al cuadrado, todo esto multiplicado por y', ¿sí? Más, y aquí nos quedaría 20y a la 3, esta expresión multiplicada por y', igual, y voy a dejar todo al otro lado, a este lado de la ecuación. Entonces esto me va a quedar, esto va a quedar negativo, menos 6xy a la 3, ¿sí? Menos 6x. Y aquí lo que vamos a hacer es que factorizamos el y', entonces nos queda y' factor de 9x al cuadrado, y al cuadrado, más 20y a la 3. Y cierro paréntesis acá. Y esto es igual a menos 6x, y a la 3, menos 6x. Y ahora lo que hacemos es que todo lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre esta expresión que se encuentra acá. Y entonces nos queda que y' es igual a menos 6x, y a la 3 menos 6x. Toda esta cosa, toda esa expresión, dividido entre 9x al cuadrado, y al cuadrado, más 20y a la 3. ¿De acuerdo? Listo, entonces háganse ahí un ejercicio. Voy a proponer aquí un ejercicio. Háganse este. Oye, ese ejercicio se podría simplificar más.
Ese ejercicio, Sí, el anterior. que si se puede simplificar, se podría factorizar arriba la X, pero no sirve de mucho, y abajo la Y, pero no sirve de mucho porque no se simplifica nada. No, creo que no se puede. Así lo Ah, puedes dejar, no hay problema. listo. A ver, intenten hacer este. ¿Sí? 2 minutos para hacer este. ¿Cómo sería? Ya, muchachos. ¿La intento hacer?
¿Listo, muchachos? ¿La intento hacer? Bueno, la voy a intentar hacer yo, ¿sí? Un minuto, profe. Miren que acabo de descubrir cómo la podemos colocar en SymPy. Miren el comando cómo es. Digamos esta que hicimos acá. Entonces, en SymPy lo que tenemos que coger es la ecuación, igualarla a 0. ¿Sí? Toda esta ecuación la igualamos a 0. Entonces, digamos, tengo esto acá. Igualamos a 0, entonces esto nos va a quedar 3x al cuadrado y a la 3 más 5y a la 4 más 3x al cuadrado, control Z, control Z, control Z, más 3x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿sí? Y toda esta expresión que tenemos aquí, miren, toda esta la colocamos dentro del comando, miren, colocamos idif. ¿Se acuerdan que diff es para la derivada normal? Y cuando uno pone idif es como, es implícita, ¿sí? Implícita diff. Entonces la colocamos acá, miren. Entonces, ¿qué colocamos acá? Nos tocaría colocar 3x al cuadrado, 3 por x elevado al cuadrado, y esto multiplicado por y elevado al cubo, más 5 por y elevado a la ¿qué? Elevado a la 4, más 3 por x elevado al cuadrado, así se eleva al cuadrado, menos 4, ¿sí? Todo igualado a 0, coma, y acá colocamos que es la derivada de y, coma, respecto a x, ¿sí? De y de x, ¿sí? Cierro paréntesis acá y le doy igual, ¿sí? ¿Sí entendieron la sintaxis? Y noten que acá tenemos esto, que era lo que quería hacer Diego, ¿no? Mira, Diego, Python hace lo que querías hacer. Entonces se la dejamos aquí. Bueno, voy a correr esto un poquito. Y se las voy a dejar por acá. Esta sería la forma de verificarlo con Python. Chévere, ¿no? No hay nada que Python no haga. Y se va acostumbrando uno a esa sintaxis. Esa sintaxis, seguramente si la hace Python, la hace cualquier tipo de programa. Entonces miren que aquí puedo factorizar, noten que aquí puedo factorizar el menos que, factorizo el menos 6x. Entonces me va a quedar factor de y al cubo. Acá me va a quedar más 1. Toda esta expresión dividida entre, factorizo acá el y al cuadrado, y acá me va a quedar 9x al cuadrado más 20 más 20y, ¿sí? Que es exactamente, acá tenemos exactamente lo que nos dio Python. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Qué pena, lo que pasa es que me entró una llamada. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta derivada? A ver, por ahí la envió Lorena, ¿no? Ya miramos si a Lorena le quedó bien. Entonces, para hacer esta, ¿qué hacemos? Esto sería 1 dividido entre ¿qué? Entre Sería, 2. tengo que derivar esta raíz, ¿no? Pero para derivar esa raíz, me tengo que imaginar todo esto como si fuera la función ¿qué? Todo esto que está acá sería la función interna, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la derivada de raíz de algo? Es 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado más y elevado ¿qué? Al cuadrado, raíz de todo esto, ¿sí o no? Y esto lo multiplicamos
por la derivada interna. Pero la derivada interna, ¿cuál va a ser? La derivada interna va a ser la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de y al cuadrado sería 2y, pero esto hay que multiplicarlo ¿por qué? Por y', porque derivé algo que tenía y. Más esto que se encuentra acá, entonces me toca derivarlo me toca usar la derivada del producto. Entonces derivamos primero el 3x a la 4. Bueno, miren, voy a hacer esto. Madre, quería hacer algo para volverlo más interesante. Para que el ejercicio nos quede más interesante, voy a colocar aquí un menos, ¿vale? Porque miren lo que va a ocurrir. Coloco acá el menos, ¿sí? Y es necesario aquí abrir paréntesis. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 4? Sería 3 por 4, 12x a la 3, ¿sí? Por y a la 3 sin derivar. Más, derivamos el y a la 3 que nos va a dar 3y al cuadrado. Como derivé una expresión que tiene y, me toca multiplicarlo por y'. Y esto lo multiplicamos por 3x a la 4, ¿ok? Puse ahí el menos para que se volviera más interesante. Cierro paréntesis más, ¿y cuál es la derivada de 5x a la 3? Pues nos va a dar 15x a la ¿qué? Al cuadrado. Y la derivada de 5 es igual a ¿qué? A 0. ¿Bien? Entonces, aquí me toca aplicar la propiedad distributiva. Este menos me va a afectar esta expresión, me va a afectar también esta expresión, y entonces me va a quedar. Ah, bueno, y aquí también necesito hacer esto, miren. Toda esta expresión hay que multiplicarla aquí y toca multiplicarla también acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1. En este ejercicio me quedó muy largo, la próxima me pongo uno más fácil. Entonces, al multiplicar esta expresión acá por esta, entonces estos dos se van a simplificar y nos va a quedar entonces, ¿qué? X sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Cierro acá, ¿sí o no? Más, al multiplicar toda esta expresión que tiene la raíz, toda esta, ay, perdone, al multiplicar toda esta expresión que tiene la raíz, toda esta, por esta, también se van a simplificar los dos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, y por y', todo esto dividido entre ¿qué? Entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Bien? Y le pongo raíz acá. ¿Sí? Y ahora este menos va a afectar toda esta expresión, entonces queda menos 12x a la 3, y a la 3, menos 3 por 3 da 9, acá me queda x a la 4, acá me va a quedar un y cuadrado y acá me queda un y', más 15x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las expresiones que tienen que y', que serían esta, que se encuentra acá, y esta expresión que se encuentra acá. Ah, no, mentiras. ¿Cuáles son las que tienen y'? Las que tendrían y' sería esta que se encuentra acá y esta que se encuentra acá, las vamos a dejar a un lado, ¿sí? Y el resto lo pasamos para el otro lado. Entonces, como me da pereza, pues las voy a copiar. Control C, Control V. Pues miren, esta la voy a dejar acá. Y esta que está acá, Control C, Control V. Y esta la vamos a dejar por acá. Profe, ¿dónde sacaste ese 9? Perdóname. ¿De dónde sacaste el 9? El 9 salió de multiplicar este 3 por este 3. 3 por 3, 9. Y ¿Y al por qué cuadrado, x a la 2? x a la 2. Ah, hijo de madre, el x a la 2, ¿de dónde salió? ¿Quién puso eso ahí? Esto es x a la 4. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias. Entonces acá queda x a la 4. Gracias. Igual a qué. Y pasamos todo al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que pasar al otro lado? Pues esta expresión, no voy a copiar esto porque me da pereza. Me la voy a llevar para acá.
Aló. Probando, probando. Ya, profe, ya se escuchó. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora qué hacemos, me perdí. Ah, bueno, y dejo de este lado, vamos a dejar, bueno, este pasa con signo ¿qué? Negativo, y al otro lado voy a pasar el ¿qué? El más 12x a la 3 y a la 3, ¿cierto? Y vamos a pasar el menos 15x al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar acá el ¿qué? El y', ¿cierto? El y', y acá ¿qué nos queda? Y sobre, nos queda y sobre la raíz de x al cuadrado más ¿qué? Más y al cuadrado, todo esto en una raíz, ¿sí? Menos 9x a la 4 y al cuadrado, todo esto en un paréntesis, ¿sí? Siempre se hace la misma estrategia. Y todo esto que nos va a quedar en el control C, control B. Ay. Esto es, aja madre. Control C, control B. ¿Sí? Y entonces tengo esto. Y toda esta que está acá, entonces nos va a quedar y', nos queda acá y', acá nos queda y', igual, y entonces, ¿qué hacemos? Toda esta expresión que está acá, esto nos va a quedar en el numerador sobre, no lo voy a simplificar pues para no demorarme tanto, sobre toda esta que se encuentra acá. Control C, control B, y esta la dejamos en el denominador. ¿Listo? Bien. Esta estaba un poquito larga. Quedaría así. Estos paréntesis los podemos quitar, ya no los necesitamos. Listo. Bien, muchachos. Bueno, ahora voy a poner otro ejercicio. Miren, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ustedes saben cuál es la ecuación de una circunferencia? ¿Sí saben cuál es la ecuación de una circunferencia? ¿Sí la vieron de pronto en el colegio? Bueno, eso lo van a ver después, pero la ecuación de una circunferencia con centro en el origen es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de una circunferencia. Entonces, miren, si yo coloco aquí, por ejemplo, voy a quitar este, y si yo coloco aquí, digamos, x al cuadrado más y al cuadrado, igual a ¿qué? Igual a, bueno, lo que pasa es que eso parece una elipse porque tenemos la escala un poco diferente, pero voy a cambiar la escala acá. Voy a coger aquí y voy a dejar una escala 1 a 1. Entonces noten que nos dio una ¿qué? Una circunferencia de radio ¿qué? De radio 2 porque aquí puse un 4. ¿Sí? ¿Bien? Pero si coloco, digamos, aquí en vez de 4, coloco un 9, entonces me da una circunferencia de radio 3. Pero si entonces acá no pongo 9, sino que pongo un 25, entonces esta va a ser una circunferencia de radio 5, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. Entonces, vamos a poner el siguiente ejercicio. Supongamos que yo les digo, bueno, vamos a colocar aquí un ejercicio. Entonces, ejercicio. Entonces, digamos, dice hallar la ecuación de la recta
la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, a la curva. ¿Qué será esto? A la curva x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Alguien me podría decir? Y les digo el punto, la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto, y me voy a inventar aquí un punto, 1/2, raíz de 3 sobre 2. Ustedes dirán, pero este man, ¿cómo se inventa ese punto tan rápido? Y es porque, pues, uno representa el seno y el otro representa, ¿qué? El coseno, ¿no? O sea que ese punto debe estar en esa circunferencia. Sí, ahí usted fue el ángulo de 30 grados, ¿no? Coseno de 30 es 1/2 y yo sé que el seno es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cómo hacemos ese problema? El problema es el siguiente. Tengo la gráfica de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, mírenla ahí. Acá está, voy a agrandarla un poquito para que la veamos mejor. Y lo que quiero es encontrar en este punto, lo voy a colocar aquí, es el punto de coordenadas 1/2, raíz de 3 sobre ¿qué? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Es este punto que se encuentra acá. Propiedades del objeto, voy a ponerle un color rojo. Este punto. Quiero una ecuación, la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto. Entonces, a ver, ¿cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Que me diga con sus palabras qué haría. Si quieren, no lo haga, pero que me diga con las palabras qué haría. No todos al tiempo. ¿A alguien se le ocurre una idea para hallar la ecuación de la recta tangente? Bueno, lo primero que tengo que encontrar qué es, a ver. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es lo primero que tendríamos que encontrar? Lo primero que tenemos que encontrar es la derivada, ¿no? Tenemos que encontrar y'. O sea que nos toca hacer primero una derivada que nos toca hacer una derivada implícita, porque no está despejada la y. Entonces hagamos la derivada implícita. Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces la derivada me va a dar 2x más 2y por y' igual a ¿qué? A 0. Y despejamos esta expresión, despejamos todo esto que tiene y'. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2y por
Aló. Aló. Bueno, entonces sigamos. Queda aquí 2y por y' y dejo aquí menos 2x. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que despejamos este y' porque necesitamos encontrar y'. ¿Y qué nos queda? Menos 2x sobre... ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe, ya. ¿Sí? Sí, Sobre profe. 2y. Y simplificamos este 2 con este 2 y entonces nos queda que y' es igual a menos x sobre ¿qué? Sobre y. Y ahí está. ¿Y cómo era que nosotros hallábamos la pendiente de la recta tangente? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos para hallar la pendiente de la recta tangente, muchachos? ¿Cómo hallamos la pendiente de la recta tangente? Antes nosotros solamente reemplazábamos el x, ¿no? Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues acá ocurre que tenemos un x y tenemos un ¿qué? Un y. Entonces, para hallar la pendiente tenemos que reemplazar el x y el y, que en este caso es ¿qué? 1/2 y raíz de 3 sobre 2. Entonces acá nos va a quedar menos 1/2 sobre, y aquí vamos a colocar raíz de 3 sobre 2. Y ahora para hallar la pendiente acá vamos a hacer producto de extremos sobre producto de medios. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces que la pendiente es, que es menos 2 sobre 2 veces la raíz de 3. Este 2 con este 2 se simplifica y nos da una pendiente negativa que es 1 sobre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿no Y ahí, sería menos 1? muy bien, menos 1, qué pena que me desconcentré. Ya, menos 1 sobre raíz de 3. Gracias. Era para ver si estaba atento. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora ya tenemos la pendiente, ¿no? Entonces tenemos que hallar ahora sí la ecuación de la ¿qué? La ecuación de la recta ¿qué? De la recta tangente. ¿Y cómo hallamos la ecuación de la recta tangente? Pues la hallamos con la ecuación punto pendiente, ¿no? Que y es igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0. La gente todavía está llorando a Maradona, ¿no? Más y sub 0. Entonces, acá nos queda y es igual a ¿qué? A menos 1 sobre raíz de 3 por x menos, y aquí vamos a poner el punto, ¿sí? Como la recta tangente tiene que pasar por este punto, ¿cierto? Contiene también este punto de tangencia. Entonces, ya tengo el punto, ¿no? Entonces reemplazo este por 1/2. Reemplazo este por 1/2. Y el y sub 0 lo reemplazamos por ¿qué? Por raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 2. Y aquí vamos a aplicar la propiedad ¿qué? Distributiva. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces que y es igual a menos 1 sobre raíz de 3 por x, ¿sí? Menos por menos da más. Acá me queda 1 sobre 2 veces la raíz de 3 y acá nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. Y estas dos las vamos a sumar. ¿Cuál es el común denominador? Aquí no sirve carita feliz. Multiplico aquí 2 raíz de 3. por raíz de 3 y por raíz de 3. Si usted hace carita feliz, se demora un huevo haciendo esa simple suma. Entonces queda menos 1 sobre raíz de 3 por x más, y raíz de 3 por raíz de 3 me da 3, y 3 más 1 da 4, queda 4, miren lo rápido que hago esta suma, 4 sobre 2 raíz de 3. Y ahora simplificamos este 4 con este 2, y me queda 2. Entonces me queda y igual a menos 1 sobre raíz de 3 más 1, no mentiras, 1 no, más 2 sobre la raíz de 3. Entonces, ¿cómo verificamos que esto me queda bien? Así es como tienen que verificar los puntos que tienen que entregar. Entonces,
Si le toca un punto así de encontrar la ecuación de la recta tangente, entonces viene, la pone en GeoGebra y luego la escribo aquí, 1 dividido entre ¿qué? SQRT raíz de 3, ¿sí? Menos 1 sobre raíz de 3 por X más 2 sobre SQRT, así se escribe la raíz de 3. Y mírenla ahí, es tangente. Profe, digamos, para ponerle, digamos, esa parte como del taller en el video, pues sería como tomarle pantallazo ahí al GeoGebra y ponérsela en el video, ¿sí? Sí, puede ponerle pantallazo o si está haciendo el taller, pues lo imprime, lo recorta, lo pega una imagen, como quiera, pero que se vea. Listo, miren que es tangente. Voy a ponerle a este un color más bonito, coloquémosle un color más varonil, coloquémosle este. Uy, no, este no se ve. Coloquémosle este. Y se las voy a dejar acá. Bien, entonces ahí hallé la ecuación de la recta tangente, no para una función, sino para una ¿qué? Para una relación. Haciendo una derivada implícita. ¿Sí? Noten que esta circunferencia no es una función, es una relación. Listo. Entonces hasta ahí vamos. Otro tema que también quería que viéramos hoy es algo que se llama la diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica. Entonces, para introducir esto, vamos a hacer aquí un ejercicio. Miren, también lo voy a introducir con un ejemplo, con un ejercicio. A ver, quiero que me ayuden. ¿Cómo derivarían ustedes y igual a x al cubo? ¿Cómo derivan ustedes y igual a 3 elevado a la x? ¿Y cómo derivan ustedes x elevado a la x? ¿Alguien me podría decir cómo derivamos x al cubo? Haría Sería 3x a la 2. 3x a la 2, sí. Tres x a la 2, muy bien. ¿Y cómo sería la derivada de 3 elevado a la x? X por 3 elevado a la x menos 1. En vivo. Ya sé. Listo. Muchachos, ¿no sabe nadie este? No lo puedo creer. O sea que en un parcial todos corchados. Creo que yo les subí a ustedes las reglas de derivación, ¿no? En una de esas dije que cuando uno va a derivar y igual a la x, ¿se acuerdan que les dije que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Y que no era lo mismo una bola negra que... Entonces esto es igual al logaritmo natural de a por a elevado a la que? A la x. ¿Sí o no? Entonces esto es igual al logaritmo natural de ¿qué? De 3 por 3 elevado a la x. Ojo ahí. ¿Sí? Bien. Entonces miren, así se hace la derivada cuando la x está en la base.
Así se hace la derivada cuando la x está en el exponente. Y a ver, ¿alguien podría hacer aquí una conjetura? ¿Cuál cree que entonces sería esta derivada? Cuando la x está en la base y la x está en el exponente. ¿No? ¿No se atreve nadie a hacer ninguna conjetura? Pues, pues, profe, el de y igual a x elevado a la x, toca, si no estoy mal, es el del número elevado al logaritmo natural de x. Y No, pero aquí no veo ninguna e. Esta es una x elevada a la x. Bueno, aquí quedaba la pregunta de cómo se hace esto. Pues muchachos, para poder hacer eso, cuando tengo x en la base y x en el exponente, pues hay que hacer lo que se llama una diferenciación logarítmica. ¿Qué es una diferenciación logarítmica? La voy a poner aquí. Tengo y igual a x elevado a la x. Entonces lo que hacemos es que tomamos el logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de esta expresión y logaritmo natural de esta expresión. Y por una propiedad que vimos del logaritmo, sabemos que el logaritmo en base a de m elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base a de m. ¿Sí o no? O sea, este que está acá viene ¿qué? A multiplicar. ¿Se acuerdan de esa propiedad? sí, No pueden decir que no porque yo les expliqué eso. Entonces, esto nos quedaría entonces, logaritmo natural de y es igual a ¿qué? A x por el logaritmo natural de x. ¿Sí o no? Aplicando la propiedad, que se tienen que saber. Por eso fue que yo hice tanto énfasis en esto. Creo que ningún profesor hace este resumen que yo hago. Y entonces, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de y a que es igual a 1 sobre y, ¿sí? O sea, aquí para hallar y', ¿sí? O sea, bueno, les voy a explicar una cosa. Yo quiero hallar el y', ¿sí o no? Pero noten que el y', aquí tengo y, pero está dentro de un logaritmo, no está despejada. Entonces me toca hacer la derivada que implícita, ¿sí o no? Entonces la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y como derivé algo que tenía y, tengo que multiplicar por y'. Entonces nos queda y' igual. Aquí nos toca aplicar la derivada de un ¿qué? De un producto, porque tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces la derivada de x es 1 por el logaritmo natural de x sin derivar, más la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por x sin derivar. Y esta x con esta x la simplifico, entonces me va a quedar, me queda acá y' sobre y' sobre y, es igual al logaritmo natural de x más 1. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Esta y que está acá va a pasar acá a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que y' es igual a y, todo esto multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? ¿Pero qué es y? Noten que la y es x elevado a la x. Entonces, si usted quiere la derivada toda que dependa solamente de x, pues entonces reemplaza esta y por x a la x, entonces le va a quedar x a la x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. Y ya, ¿qué tal? No quedó ni parecida, o sea, no es bajar esta x a multiplicar y esta x restarle 1, no es eso. Tampoco es logaritmo natural de x por x a la x, quedó diferente, es logaritmo natural de x más 1 por x a la x. Bien, bueno. Nos faltan, ¿qué? 7 minutos, ¿no? Todavía alcanzamos a hacer como 3 ejercicios. Miren esto. A ver, el primero que me haga esta derivada, a ver. ¿Cuál es la derivada de y igual a seno de x? Todo esto elevado. Seno de x elevado a la arcotangente de x. A ver. Sencillito, a ver. ¿Qué idea se les ocurre? Un minuto, a ver.
No, mejor lo hago porque yo creo que no alcanzamos. Entonces, lo que hacemos es esto. Tomamos el logaritmo natural en ambos lados. Entonces, tomamos logaritmo acá, ¿cierto? Y tomamos logaritmo por acá. Entonces, tomamos el logaritmo de ¿qué? De seno de x, ¿cierto? Tomamos el logaritmo de esto todo elevado a la arcotangente de ¿qué? De x, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda acá? ¿Qué hacemos acá? Entonces, acá nos queda logaritmo natural de y, y por la propiedad que tenemos, viene el arcotangente de x acá a multiplicar el logaritmo natural del seno de x, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer diferenciación logarítmica? Pues porque tengo seno de x, o sea, tengo algo que depende de x en la base y algo que depende de x en el exponente, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos queda acá? Esto nos va a quedar 1 sobre ¿qué? 1 sobre y, como les había dicho ahorita, por y', porque hago una derivada implícita. La derivada de arcotangente, aquí nos toca hacer la derivada de un producto. Ya ustedes se saben la derivada de arcotangente, ¿cierto? Es 1 sobre ¿qué? Sobre x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural del seno de x sin derivar, más, ahora derivo el logaritmo natural de x, pero acuérdense que acá tengo una función interna, entonces me toca aplicar la regla de la cadena. Entonces esto va a ser 1 sobre seno de x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada del seno? Ya se la saben de memoria, ¿cierto? Coseno de x, muy bien. Por arcotangente sin derivar. ¿Listo? Pero, como hicimos un buen repaso de trigonometría, ya sabemos que seno de x sobre coseno, que coseno de x sobre seno de x a que es igual. A la cotangente de x, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda y' sobre y es igual al logaritmo natural del seno de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué? X al cuadrado más 1, qué pena. Más cotangente de x, todo esto multiplicado por la arcotangente de x. Y esta y que está acá, miren, esta y viene a multiplicar y entonces nos queda que y' es igual a y, perdón, queda y todo esto multiplicado por esta expresión. Control C, Control V. Y la ponemos acá. ¿Listo? Y acá cierro paréntesis. Y ahora cambiamos la y. ¿Por qué? ¿Qué es la y? Pues la y es toda esta expresión que me inventé acá. Toda esta. Control C, Control V. Les pongo la y, cambio la y por todo esto. Y queda esto multiplicado por todo esto que tampoco lo voy a escribir porque me da pereza. Control C, Control V. Digo, madre, no va a alcanzar. Entonces corramos esto un poquito. Ay, madre, el perezoso trabaja doble. Pero eso no es problema, porque borro por aquí, borro por aquí, borro por aquí, borro esto también. Prefiero borrar que escribir. Y vuelvo otra vez a copiarme esto. Control C, Control V y la ponemos aquí. Y ahí está su derivada. ¿Qué tal? Bien, muchachos. Por. Que si la pueden verificar en Wolfram, claro, usan el comando que en Python, usan el comando diff, borran todo esto. ¿Y qué era lo que tenía? Seno. Entonces ponen así, seno de x, sin, se pone en inglés, cierra paréntesis acá, y digo que todo esto está elevado, y me imagino que la expresión arcotangente se escribe a, creo que se escribe arc, de pronto es esta, artanc, arcotangente de x, coma, y dicen que es la derivada respecto a quién, respecto a x, aunque no es necesario.
Ay, mi madre, no entiende arco tangente. ¿Será que es Satán? Voy a dejarlo así a ver si entiende arco a tan así. Ah, sí le entendió, es Satán. Este usa Satán. Y ahí se las dejo. Miren. Miren que nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo. Esta expresión que está acá, toda esta expresión que está acá, es esta que tenemos acá, miren. ¿Sí? Esto que está acá, que es el logaritmo de seno de x sobre x al cuadrado más 1, mírenlo acá, el logaritmo natural lo escribe como log sobre x al cuadrado más 1. Profe, qué Y esta, pena. ¿sí? Yo me voy a desconectar, es que ya voy a entrar a la otra clase. Ah, vale, listo. Y este coseno Ay, sobre qué seno me pena. da ¿qué? Yo también me voy a desconectar. Y este coseno sobre seno da cotangente por arcotangente x. ¿Listo, muchachos? Entonces, chao. Ahorita les envío entonces las notas de clase, los ejercicios que toca hacer y todo, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, chao, Vanessa. Chao a todos. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. profesor. Chao.